Bienvenidos a esa cosa llamada ciencia, un espacio donde conocemos investigaciones que aportan a nuestra sociedad. Este es el capítulo 19, dedicado a la conferencia Análisis de sentimientos para evaluar el impacto emocional y social de los movimientos de masas en la población mediante técnicas de word scraping y procesamiento del lenguaje natural. En este episodio entrevistamos a dos ingenieros graduados en ciencias de la computación, quienes presentaron este proyecto de investigación y respondieron nuestras preguntas sobre el desarrollo y aplicaciones. Comencemos. Durante la conferencia, los expositores nos explicaron un proyecto que combina técnicas de word scraping e inteligencia artificial para analizar las emociones y percepciones que las personas expresan en medios digitales frente a eventos catastróficos. Para ello, recopilan información publicada en redes sociales, plataformas de noticias y otras fuentes digitales. Posteriormente, estos datos son procesados mediante un modelo de lenguaje llamado BERT, capaz de clasificar las publicaciones según el sentimiento que expresan, positivo, neutral o negativo. Además, explicaron la arquitectura del sistema, el proceso de recopilación de datos y los resultados obtenidos, destacando el análisis de más de 9.000 publicaciones relacionadas con 25 eventos ocurridos en diferentes regiones del país. A continuación, sabremos quiénes son. De la carrera de Ingeniería en Computación. He graduado de aquí en la Universidad Central. Soy Antonio Guamaninga, igualmente graduado de la Universidad Central en la carrera de Ciencias de la Computación. Al finalizar la conferencia, tuvimos la oportunidad de conversar con los expositores para conocer con mayor profundidad algunos aspectos de este proyecto. A continuación, escucharemos sus respuestas. Parte de clasificación de sentimientos. ¿Cómo validaron que la clasificación de los sentimientos fuera correcta y no cometer algún tipo de error en el análisis? Sí, de acuerdo a, después de haber hecho todos los filtrados, nosotros fuimos revisando dentro de la base de datos el contexto que se había guardado de forma anónima hacia el usuario que se extrajo y se fue revisando. O sea, no se revisó a su totalidad uno por uno, pero se revisó la mitad de los datos. De ahí hicimos como un procesamiento donde utilizamos otro modelo de clasificación que era en cambio de Google, donde este sí analizó absolutamente todos los clasificados y en su mayoría eran correctos. Entonces se podría decir que teníamos una precisión del 80%, donde todos los datos eran validados. Aparte de estudios de casos, mencionaron que analizaron 25 eventos. ¿Cómo seleccionaron esos casos y qué criterios utilizaron para incluirlos dentro del estudio? Bueno, dentro de nuestro estudio, nosotros se nos proporcionó una base de datos de la Secretaría Nacional de Riesgos de hasta el año 2023 de todos los casos que fueron registrados por la Secretaría Nacional de Riesgos. En ellas ya la Secretaría los clasificaba con diferentes, por así decirlo, variables, como puede ser el número de personas afectadas, el número de construcciones afectadas, cuántas personas murieron, cuántas personas eh, tuvieron algún tipo de discapacidad, o si tienen ya, no tienen acceso a los lugares, tienen una dificultad para acceder a los lugares después del evento. Entonces, con este tipo de variables nosotros hicimos un filtrado, una suma de estas características para que nos dé un valor representativo. Y los que mayor número de representaciones tenían, o también las ocurrencias en el mismo sitio que pasaban, y por cada uno de los eventos fueron los cantones, las provincias que fueron seleccionadas. Los 25 fueron parece que era Ibarra, Pastaza. Teníamos obviamente Quito aquí, Chincha, Manta, tuvimos también Cuenca, la UCIC, uno de los casos también importantes. Entonces, esta base de datos nos reflejó los casos que eran más importantes y aparte, dentro de la investigación, los líderes del proyecto nos sugirieron unas ciudades por la cercanía o el contacto que tenían hacia las autoridades de ahí, de ese cantón. Entonces, también fue una de las claves para nosotros seleccionar esta ciudad y justo los casos que estudiamos, los 25.
En la parte de clasificación de los sentimientos, ¿qué emoción fue la que más se repitió en estos eventos analizados y por qué cree que ocurrió? Ya. Básicamente estaban tres sentimientos y el que más se repitió era el negativo, ¿ya? Luego estaría el neutral y finalmente era el positivo. El negativo era debido a al impacto que tuvo estos eventos que eran catastróficos hacia la población, porque había situaciones si es que no afectaba hacia las vidas humanas, afectaba hacia animales o hacia infraestructura, que eran casas donde vivía la población, o a veces era hacia los huertos, todas las cosas Las que tenían. carreteras. Por esa razón fue que hubo más impacto negativo en este análisis. Muchas gracias. Después de conocer este proyecto y escuchar las respuestas de sus expositores, podemos concluir que la combinación del weed scrapping y la inteligencia artificial representa una herramienta de gran potencial para analizar grandes volúmenes de información y comprender cómo reacciona la población ante diferentes acontecimientos. Asimismo, esta investigación demuestra que el procesamiento del lenguaje natural puede convertirse en un recurso valioso para apoyar futuros estudios y contribuir a la toma de decisiones basadas en datos. Agradecemos a los ingenieros por compartir su experiencia y conocimientos,